Pues, Bueno, este video está destinado a todos los ingresantes de la Tecnicatura en Dirección Coral, Tecnicatura Superior en Dirección Coral que ofrece el Liceo Domingo Cipoli, de la Escuela de Niños Cantores de Córdoba. Eh, en este caso, vamos a hablar sobre temas puntuales. Yo me presento, soy un profesor, yo enseño en el tercer año inglés técnico, soy pianista, trabajo en la Orquesta de Cuerdas Municipal. Y bueno, en ese escenario de la cultura municipal comparto, eh, eh, bueno, este, esa actividad con el que es actual director del coro municipal, Esteban Conde, que ahora es el invitado, y vamos a rondar una serie de temas que son de interés específico para todos aquellos que deseen ingresar a esta tecnicatura. Hola, Esteban. Hola, Edu. Tenés toda la palabra. Este, bueno, presentate, decí quién sos, qué haces, antes de que vayamos entonces específicamente a nuestro tema. Perfecto. Bueno, gracias por la invitación y por generar estos intercambios que son muy importantes para quien ingresa a nuestra institución. Yo soy director del Coro Municipal de Córdoba. Actualmente estoy dando clases en la Tecnicatura en tercer año de dirección coral, práctica de dirección coral, Coro 3 y planificación, desarrollo y selección de repertorio, que es una materia que nuclea todos los conceptos de toda la carrera. A su vez, doy clases en el secundario también del Liceo Domingo Cipoli de dirección coral y soy un egresado del secundario donde tuve mis primeros pasos en la actividad coral, de la cual amé mucho esta profesión y en su momento, en el 2000, no existía ninguna carrera de grado ni tecnicaturas en Córdoba, así que me fui a estudiar a La Plata. Viví 16 años en La Plata, me recibí ahí en la Universidad Nacional de La Plata, en Bellas Artes, con tanto el profesorado con la licenciatura en dirección coral. Y por cuestiones familiares y de trabajo me volví a Córdoba y bueno, se dio la posibilidad de poder vivir específicamente de la profesión a la cual me formé y de la que bueno, estoy feliz de poder compartir este espacio con vos y con tantos profesionales en la tecnicatura que nos permiten tener una formación realmente excelente, excelente. Y qué importante espacio que se ha abierto después de toda la tradición coral del Cipoli, bueno, toda la tradición musical, como bachillerato artístico musical, y toda la actividad que ha tenido a nivel mundial, inclusive me atrevo a decir. Imagínate, yo estoy allí desde el año 91 dando clases. Y bueno, es muy conocida la trayectoria de esta institución y qué importante la apertura de este espacio a nivel terciario, ¿no es así? Eh, Creo que Totalmente. es exactamente lo que le faltaba no solamente a la institución, sino, bueno, la vida cultural de Córdoba, dada toda la tradición coral que tiene esta ciudad. No sé. Sí, sobre todo una carrera que es muy concreta, digamos, una tecnicatura que tiene 3 años de formación donde la práctica es al 100%. Desde el momento que se ingresa, se está haciendo un trabajo práctico en la dirección, en el cantar, en todas las materias de formación musical, con un gran abanico de materias también de formación general que hacen a la formación, ¿no? La tecnicatura de 3 años da herramientas para quien se quiera formar como director o directora de coro. Si bien es una tecnicatura, creo que nuestra profesión tiene la dificultad de que no hace falta tener títulos para ejercerlo, ¿no? Uno puede ejercer ser director sin tener titulación, pero transitar una formación tan completa como la de la tecnicatura realmente da muchas más herramientas para que los coros, no importa si sea un coro vocacional, un coro de la iglesia, del barrio o de la actividad que uno esté desempeñando, realmente tenga la posibilidad de crecer, de avanzar artísticamente, ¿no? Por ahí muchas veces nuestra formación tiene esa... eh,
esa formación autodidacta que permite que uno por placer se ponga al frente de un grupo a dirigir, pero después hay un montón de herramientas que se nos van de la mano. Realmente es una profesión muy amplia, muy grande, tiene muchas aristas en las cuales nos tenemos que hacer cargo, y realmente tener estas herramientas nos posibilitan a que el coro realmente crezca. Crece uno personalmente, por lo tanto, es una herramienta que le ofrece a cualquier elenco con el cual uno está al frente para que crezca, ¿no? Artísticamente, humanamente, todo lo que implica ser director, ¿no? Exactamente, y aparte que las herramientas autodidactas nunca se abandonan, porque No. uno en el fondo sigue siendo esencialmente autodidacta. Ahora, el tema es que a cómo va el progreso bueno, en general del mundo académico y del mundo profesional, hay una cuestión de acreditación que hoy se hace muy importante. Entonces, esto es un poco lo que provee la tecnicatura que encima creo que está saliendo con mucha más experiencia de estos difíciles años de pandemia, se ha inclusive redondeado muchas cosas y ahora quienes ingresen van a estar ya con toda esa experiencia, pero ya con actividades presenciales directas, que bueno, que has salido de toda esta difícil época y este filtro que hemos vivido, ¿no? Y Estamos que para la actividad coral fue difícil, pero que de alguna manera nos reinventamos. Siempre digo lo mismo. Creo que fue una de las primeras actividades grupales que rápidamente logró reinventarse, pero también tiene que ver un poco con el perfil de nuestra profesión, que es estar permanentemente buscando herramientas y estrategias para seguir activa en la profesión. Y creo que, como decís bien, la acreditación de un espacio formal, además de los saberes, pero es jerarquizar nuestra profesión. Poder tener este espacio de tecnicatura y de tener una titulación es jerarquizarnos nosotros en la profesión, que eso nos implica ponernos desde otro lugar como trabajadores del arte, que creo que es lo que mucho tiempo costó ponerlo como el nombre, ¿no? Porque el músico o el artista tiene todavía ese sesgo del bohemio, y en realidad somos trabajadores como cualquier otra carrera que le dedica tiempo, estudio, disciplina, constancia y dedicación para eso, para aprender, ¿no? Pero está buenísimo que eso, de poder realmente acreditar nuestra profesión. y aparte contar con un staff que no solamente se dedica a enseñar y transmitir, sino que también son profesores activos en la vida musical y que Totalmente. tienen conciencia clara de lo que implica estar en el escenario, participar activamente de la vida musical y que no solamente contribuyen con herramientas pedagógicas de formación, de transmisión, ¿no? Y que creo que todos los docentes y los docentes de la tecnicatura, desde su rol, todos están totalmente vinculados con la actividad coral. De alguna manera, su profesión está vinculada. Entonces también es interesante que todas las materias de formación están vinculadas con la dirección coral. Digamos, no son cátedras aisladas de la actividad, ¿no? Que cada uno va a curso y se va, sino que hay una vinculación del contenido, o de la misma experiencia que decís vos, del hecho de que o comparten con la actividad coral, o que cantan con coros, o que dirigen, o que han hecho trabajos prácticos, que investigan para coros, o que realmente un acercamiento a la profesión que hace que podamos hablar desde ese campo profesional, ¿no? Hasta el profesor de inglés, de Y inglés ahora, técnico, este, ¿cuántos años hace que sos pianista acompañante de los coros? imagínate que yo empecé en el coro del seminario, el actual coro del seminario del teatro en el año 91 y pasé por el coro de cámara, el coro polifónico, toqué con el coro municipal también, como compartimos escenarios también nosotros juntos, y a su vez con tantos cantantes líricos como pianista, ¿no? O sea que tengo bastante experiencia en ese campo. Me toca estar en el área de lenguas aquí, pero es interesante ver que una formación agrupa, eh, bueno, participantes activos de la vida cultural, ¿no? Totalmente. Eh, Totalmente. Hasta la profe de psicología del primer año es egresada, sí, pero digamos, se ha vinculado toda su vida también con la actividad coral, digo, hasta en esas materias se han vinculado los docentes, entonces también nos permite realmente entender a la profesión en todos sus lugares, ¿no? exactamente, exactamente. Y bueno, y el contacto también con los coros del Cipoli, ¿no es cierto? Que imagínate cuántos años hace que estamos en esta institución a nivel secundario también, y bueno, somos partícipes de toda esa actividad, ¿no? Ahora, yo quisiera, en primer lugar, que empecemos a plantear realmente
contestar esta pregunta de, para quien quiere ingresar, ¿qué ofrece esta tecnicatura? Es decir, ¿cuáles son los beneficios, Esteban, de formarse como técnico en dirección coral? Bien, partiendo de toda esa gran introducción, creo que lo que ofrece la Tecnicatura es una formación tan personalizada que realmente hace que realmente nos podamos dedicar puntualmente a cada estudiante lo que implique desde lo gestual, pero también de hacer debates profundos en relación a nuestro perfil como autoridad, como directores, que de alguna manera somos autoridades de espacio, somos guías, conducimos espacio, entonces también la formación no solamente gestual. Y que tengamos la posibilidad de tener una formación personalizada hace que realmente uno pueda profundizar en cada estudiante la necesidad o la trayectoria, porque también hace que los ingresantes de la tecnicatura tienen trayectorias muy diferentes, donde hay gente con mucha experiencia de coreuta, gente que ya está dirigiendo, gente que por ahí viene de una formación más inicial o que está vinculada con el coro de la parroquia, de la iglesia, que tiene otro recorrido, que tiene otra experiencia, pero bueno, eso nos permite poder abordarlo, ¿no? Y el hecho de que sea práctico desde el momento del curso de ingreso, nos permite entender la totalidad de nuestra formación, ¿no? Digo que entender que dirigir es, desde el momento cero, tener en cuenta todas las cuestiones que tienen que ver con la audio perceptiva, con el manejo de un instrumento armónico, con saber una lengua o la fonética de los idiomas con los que vamos a trabajar, saber todo el contexto histórico, cultural de lo que estamos cantando, de lo que implica cantar y cómo trabajar la afinación, empaste y todo lo demás, la vocalidad, lo gestual, reconocer lo que está pasando y poder corregir. Digo, realmente es una formación muy completa que después, ya en los últimos años, a eso se le suma lo que implica la gestión, ¿no? Porque nosotros, naturalmente, por el perfil de la carrera, tenemos todo un trabajo de gestores, porque nos implica armar los conciertos, pensar en proyectos, buscar el repertorio, qué identidad le damos al coro. También hay materias como la que recién mencionaba de psicología que nos permite hasta pensar estrategias para la dinámica de los grupos, porque de alguna manera no solamente trabajamos lo musical, digamos, somos responsables de estar al frente de personas que van a cantar. Entonces, ¿cómo sostenemos la identidad de ese grupo, las cuestiones que tienen que ver con un comportamiento más social y no netamente musical? Entonces, realmente es una formación muy completa, pero aparte personalizada, y que durante los 3 años nos permite seguir avanzando en ese perfil, digo, que no se pierde la continuidad de estos saberes. Al contrario, se van incrementando y se van acrecentando a medida que van avanzando los años, que me parece que eso es muy importante porque yo, en lo personal, por ejemplo, en mi formación, algunas materias estaban en el primer año y nunca más, o otras solamente en los últimos, entonces por ahí había algunas cosas que no tenían cierta continuidad, ¿no? Salvo las troncales. Entonces me parece que eso nos permite sobre todo para esta profesión que es muy práctica, sí o sí. Entonces, que de entrada se pueda pensar en poner en ejercicio eso y que el estudiante sea activo desde el momento cero en que ingrese el curso de ingreso, me parece que es excelente. Y qué importante lo de la gestión. Tantos en los años, ¿no? De nuestra trayectoria y camino musical, cuántas veces hemos visto directores a veces excelentes que fallan en la gestión. Totalmente. Y Que que no está esperan y dan pensado. por sentado de que todo se va a organizar todo y solamente hay que ocuparse del aspecto musical. Por ejemplo, ¿qué experiencia tenés en eso, por ejemplo, en la municipalidad, en el coro que dirigís? Mira, sí, bueno, eso es clave porque para esos espacios puramente de gestión. A mí me vino muy bien mi experiencia personal. Fue haber trabajado en la Facultad de La Plata. Yo estuve 12 años como secretario de centros estudiantiles, rol de gestión. Una facultad muy grande porque tenía 13.000 estudiantes, porque eran muchas carreras artísticas. Y la experiencia de estar en un cargo de gestión y después vincularme con mi profesión desde ese rol, la verdad que ahí entendí que era la falencia que teníamos en nuestra formación, porque no lo aprendí yo en eso, en el espacio formal de mi carrera. No tuve esa formación. Al contrario, fue mucho más técnico musical que de gestión. Y entonces dije, no, justamente lo que nos está faltando es entender a la gestión como parte de nuestra formación. Y cuando entré al CIPO y dar clase, justamente una de las materias de tercer año
tiene que ver con eso. Digo, ya pensaron en que el estudiante piense en un proyecto que se encargue de armar toda la planificación, lo que implica armar algo más macro dentro de un espacio de formación. Digo, que la gestión no sea aprender a los ponchazos por la vida, sino que realmente uno pueda tener herramientas de reflexión, debate y una contención pedagógica para eso, para que sea mucho más sencillo y tener más herramientas, ¿no? Sí, especialmente porque nosotros en las carreras en las que nos hemos formado, hemos descubierto que al tener el título, cualquiera sea, tuvimos que de alguna forma volver atrás y empezar de cero y a desayunarnos con un montón de elementos del contexto del medio ambiente que tuvimos que empezar con los que tuvimos que tratar. Y bueno, era como un reaprendizaje, un aprendizaje de nuevo, por así decirlo, ¿no? Y que Y yo qué creo que bueno tiene que que una ver carrera también. incluya justamente todos esos factores preparando porque el medio ahora es muy diferente al medio de hace 20 años, el medio musical. Totalmente. Y que creo que también tiene que ver con esto de que se fue profesionalizando nuestra carrera. Digo, que, a que haya más instituciones que otorguen titulaciones, que haya más espacios de formación, que haya egresados, que también los egresados pongan en evidencia qué cosas funcionan y no de la institución para seguir avanzando y creciendo como institución, hace justamente que se jerarquice y podamos tener este tipo de debates, ¿no? Que quizás hace 20 años atrás, cuando yo me formé, había solamente 2 o 3 carreras en todo el país a nivel estatal que pudiéramos estudiar dirección coral. Y hoy ya no, ya Córdoba tiene dos, una nacional y una provincial. Digo, ya eso habilita otro debate de la profesión, ¿no? Inclusive eh, coloca en otro ámbito una buena formación a la tradición, porque siendo que Córdoba tiene tanta tradición coral, esa tradición se entendía en función de ciertos maestros que por supuesto hicieron mucho bien a la cultura, pero que también formaron grupos muy cerrados, inclusive hasta clanes, diría yo, en Mm. donde solamente cubrían ciertos aspectos, ¿no? Entonces, ahora una muy buena formación es lo que amplía todo el espectro y hace ver todo de una forma mucho más impersonal, mucho más realista y objetiva, ¿no? Ya no se trata de seguir a tal o cual maestro, seguir a tal o cual tendencia, sino entender en profundidad de qué se trata la actividad coral, ¿no es así? Para mí eso es clave porque yo cuando me formé en esa época todavía estaba muy presente la continuidad del maestro, digamos, es más, fíjate que en general ni siquiera eran maestras, ¿no? Siempre el rol masculino, que en muchos de esos casos quienes han llegado a ser docentes venían de la formación de la orquestal, que ni siquiera estaban vinculados con lo coral, ¿no? Porque era lo que acreditaba en su momento la formación. Y también el perfil y la dinámica de la construcción del rol como conductor de un espacio. Y creo que a nosotros nos tocó atravesar una bisagra en la profesión a partir de la jerarquización de las instituciones, donde nos obliga a repensarnos, ¿no? ¿Cómo queremos formarnos? ¿Qué cosas sí funcionan? Y a su vez no estamos ajenos a todos los procesos socioculturales. Y hay una demanda cultural que nos obliga a repensarnos. Hay formas en las cuales ya hoy no son permitidas como directores, que quizás nuestros maestros era habitual y ni siquiera lo pensábamos como un posible error, ¿no? Porque era lo que estaba permitido, pero también culturalmente estaba permitido, ¿no? Exacto. Eh, y hoy, Bueno, y hoy podríamos tenemos ser mucho. específicos también en eso, ¿no es cierto? No tener miedo de ser No, específicos. Por ejemplo, no. ciertos directores que, por ejemplo, en generaciones anteriores, por ejemplo, ¿qué te parece que han sido esas Por facetas de ejemplo, sus el grandes género. directores? El género. Sí, El trato con el claramente, género. Eso claramente, de nada. El trato con el claramente. género ha cambiado un montón, digo, principalmente por una cuestión no solo de un concepto eh, machista solamente, sino también de entender, bueno, de que, bueno, ya cuando hablo de género hablo de todo. Hoy tenemos que pensar si la clasificación de voces es como venía siendo, ¿no? Exactamente. Hoy ya tenemos que repensar en que por ahí no podemos hablar solamente de voces femeninas masculinas o voces con tanto soprano, tenor y bajo, sino empezar a pensar otras clasificaciones. Es más, hago una aclaración porque me parece que está buenísimo para contextualizar. La profe foniatría, la profesora Rubio, que van a tener el placer de cursar con la profe, fue responsable de acompañar a un coro de diversidad que se armó este año en Córdoba para hacer todo un proceso de vocalización con personas
binarias o personas trans, digo, que eso ya nos obliga a nosotros a repensarnos. Y eso nos pone en otra manera de entender cómo nos dirigimos a nuestros coreutas. Y hace 20 años atrás era imposible. Y de violencia verbal, miles, ¿no? De que por ahí estaba permitido Sí, que si uno se equivocara, que nos gritaran o que, así, ¿no? Entonces digo, cuando uno en realidad entiende que cualquier gesto verbal o físico, sin ir a la violencia física, pero digo, desde el gesto, en la dirección del enojo, lo que hace directamente es que la laringe se cierre. Esa persona no puede seguir cantando, digo. Ya eso es, hoy no está permitido. Y eso también habla de, es parte de esta bisagra de la profesión, ¿no? Que entender que trabajamos con personas, que nuestros instrumentos son personas cantantes, que tienen emociones, que tienen dinámica y que nosotros tenemos que también entenderlas para saber cómo trabajar, que es una tarea difícil porque no somos psicólogos y no tenemos tantas herramientas para eso, pero tenemos sí herramientas para preguntar, para consultar, para formarnos, para complementar en eso. Eh, y sí, es además también... innegable que la estructura psíquica de estas últimas generaciones han cambiado radicalmente también, ¿no es cierto? Yo la primera vez que escuché en los años 80 un coro, eh, también de esta institución del secundario, y que me pareció tan celestial, pero a su vez, después cuando me puse un poco, llegó a mi conocimiento la manera de conducir un ensayo, cómo se baja línea en ciertas cosas. Bueno, uno experimenta cierto shock también, ¿no? ¿Cómo es posible cantar, por ejemplo, en ese contexto, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, claro, es esto de repensarnos, ¿no? De reevaluar un poco cómo nos insertamos en la actividad y cuál es un poquito la actitud, no solamente del director, sino también de aquel bueno, del coreuta mismo, ¿no? Totalmente. Totalmente. Y es un trabajo, yo creo que lo que nos obligó a entender en esto de que haya instituciones que hablen de nuestra formación y que se formen personas sobre la dirección coral, es que permanentemente tenemos que estar en revisión de lo que pasa, ¿no? Y la revisión es también en esto del contexto social, el repertorio que hago, qué tipo de repertorio hago, qué texto trabajo, cómo contextualizo ese texto con el que hago. No es porque sí, digo, ¿no? Yo tengo que empezar a tener, ser claro con esas decisiones, ¿no? Y la dinámica de grupo es algo que para mí fue clave en entender que tenemos que saber que tenemos que trabajar con grupos, con personas, y que si bien no somos psicólogos, pero sí es algo clave que yo siempre digo lo mismo, el repertorio es la clave para que se entienda cuál es la dinámica del grupo. Si es un repertorio que lo pueden cantar, que es un repertorio que tenga identidad con el grupo con el que estoy trabajando, que musicalmente no sea frustrante, que haya desafíos, pero que no sea algo que me frustre, que haya justamente en estos desafíos decir, bueno, algo que también me permita crecer, porque si no también entro en una situación de estancarme, que haya proyectos artísticos que permitan evolucionar, y eso lo vemos en la tecnicatura. Se ve permanentemente, yo lo veo con los chicos de tercer año, todos los que han transitado conmigo estos últimos 4 años, que han hecho sus experiencias de repertorio, terminan con otra cabeza. Porque la misma práctica, el hecho de pensar un desafío, de desafiarse con el repertorio, y eso es lo que termina dando identidad al coro, ¿no? Entonces también, digo, no es que solamente nos vamos a dedicar a cumplir fantasías de la gente o deseos solamente de que quieren cantar, pero sí hay otra dinámica, ¿no? Antes, hace unas décadas atrás, lo que decía el maestro era intachable, no se cuestionaba, ni siquiera se podía decir. Y hoy hay otra dinámica, hoy se consulta, se pregunta, se analiza, se hace diagnóstico de las situaciones, digamos, la vinculación con los corautas es distinta y a su vez con el público, porque también es el que va a ir o no a la actividad, ¿no? Que eso es otra cosa, digamos, no siempre nos va a acompañar la familia en cada concierto, hay que pensar también para qué queremos, para quiénes queremos cantar, ¿no? Claro, y todos estos grandes exponentes del pasado, que por supuesto no hay que negar que dieron su vida y son hitos fundamentales en la historia de la música coral cordobesa, también quizás carecieron de este conocimiento o un plan de política cultural, es decir, ¿para qué voy a proyectar
cierto camino hacia el futuro, que no necesariamente tenga que ver con la conveniencia del director de asociarse con diferentes grupos para poder ir a cantar y ser invitado y demás, sino que sea formativo, es decir, que tenga un concepto de política cultural, de planeamiento, y que tiene que ver también con lo que decías de los repertorios identitarios, porque al fin y al cabo, a ver, por ejemplo, necesariamente, ¿cuál sería el rol, por ejemplo, del repertorio llamado clásico, el repertorio que es sumamente formativo, y a su vez cómo van transitando a través de el tiempo todos los diferentes repertorios para diferentes grupos, ¿no es cierto? Eso es algo bastante complejo, creo, ¿no es así? Muy complejo. Y también hay algo que me parece que es el debate permanente de cómo trabajamos también la música popular, porque también hay como una, este, no esa es la palabra, pero de alguna manera siempre es como bueno, hagamos música popular por hacer, ¿no? Y trabajo con mi coro, digo, es más, siempre me río porque muchos colegas dicen, no, porque mi corito, no, si yo me pongo enfrente de mi coro, le digo mi corito, ya directamente lo estoy minimizando, ¿no? Mm. Y la formación de un repertorio también que fue pensado desde los comienzos para lo coral, también nos permite entender cómo trabajar eso, ¿no? Yo voy a poner un ejemplo clave que también lo pueden ver en las redes de la Tecnicatura. Hay, este año Candelera Chapuy, estudiante de tercero, hizo su proyecto con su coro, un coro vocacional. Son docentes y padres de una escuela, de la cual solo hicieron toda su vida música popular. El proyecto de ella fue trabajar Renacimiento. Desafío enorme porque corría, lo sacaba totalmente del lugar de confort al coro y lo que implicó trabajar con un repertorio, el cual para el coro era ajeno, otros idiomas, otras sonoridades, y lo que implicó a nivel de gestión y estrategias docentes para motivar a que entiendan que va a salir bien, ¿no? Porque los prejuicios como coreuta de esto no lo conozco, o no me gusta, o es muy ajeno y no quiero, me frustra. Entonces también hay estrategias y técnicas de ensayos para que eso no sea una frustración, al contrario, sea una motivación a que sí va a salir, porque en realidad es justamente lo que hacemos en la tecnicatura, es formarnos para elegir ese repertorio y ver qué puede funcionar a mi coro. Y dicho hecho, el concierto del coro fue excelente y hoy el coro se quedó pensando en que, che, esta puerta de abrir el Renacimiento por ahí puede ser algo que podemos seguir haciendo en el tiempo, ¿no? Entonces, digo, eso fue a partir de una formación institucional y que también el hecho de que ella sea evaluada en este proyecto, también el coro lo pone en otra instancia, que es, bueno, acompañamos a nuestra directora porque va a ser evaluada, pero este repertorio, la verdad que no nos gusta, y al contrario, terminaron totalmente fascinados, pero además les queda muy bien vocalmente, que es lo que estaban sorprendidos. Entonces digo, también hay un prejuicio que hay que romper y que me parece que hay que entender que la música es una sola. Después lo Claro, que hay yo que creo que trabajar... ese es el punto, romper esa dicotomía entre popular clásico Claro, y borrar estas fronteras, que ya esto está totalmente. ocurriendo en todo el mundo. Y al fin y al cabo, evaluar inclusive que lo que nosotros llamamos clásico en su momento fue también popular, y no lo reconocemos como tal porque tenemos una distancia cultural. Simplemente lo utilizamos como herramienta formativa, pero en realidad todo tiende a borrar esa distancia, ¿no? Entre lo que llamamos culto, y porque en el fondo es lo que llamamos culto y no culto. Es absurda esa distinción, ¿no? Totalmente. Y hay Totalmente. música popular que es realmente extremadamente difícil de hacer en cuanto a estilo, en cuanto a ejecución, y eso va no solamente para la música coral, también para la música instrumental, ¿no? Yo ¿Y creo qué? que en este último tiempo, en lo coral, por ejemplo, ha pasado que la música popular en el coro empezó en la década del 70 80 con los grupos vocales, que los grupos vocales eran los primeros que cantaban a varias voces música popular. Eso se trasladó y ya en los noventa se empezó a escribir puntualmente para coros, ¿no? Es más, hay versiones, como decís vos, hay versiones que hay obras pensadas desde su inicio con un lenguaje popular, pero si nos ponemos en ese debate popular académico, es académico porque la concepción no vino desde una transmisión oral o de tradición, ¿no? Fue pensada en el momento cero académicamente. Y y hoy tenemos para mí creo que es una de las cosas con las que nos posibilita transitar esta bisagra profesionalmente es la tecnología. Hoy yo entro a la compu, me gustó un coro chino
y compro la partitura y en media hora la tengo en mi mail y puedo hacer una obra de, digo, abrí un abanico de repertorios, de posibilidades, de culturas, que me parece que también nos permiten a romper quizás estos lineamientos institucionales que estaban muy encasillados, porque bueno, porque era parte de una inicio de la formación. Yo creo que hay algo que es clave. Siempre digo lo mismo porque a mí me ayudó a entender. Hace 30 años no había casi formación en dirección coral. Es muy reciente la formación en dirección coral. Entonces, también es clave que en algún momento cosas vayan cambiando, pero ha permitido que muchísimos nos sigamos formando y que tengamos la posibilidad, yo hoy, por ejemplo, de trabajar puntualmente en dirección coral, ¿no? Digo, y de formarnos, pero hace 30 años no había, ¿no? Entonces eso es como, es muy, muy reciente, ¿no? Y entonces, como resultado un poco de todo esto, ¿cómo vamos? Un poco ya estuvimos hablando de esto, pero Ujú. ¿cómo vamos formulando el perfil del director? ¿Qué perfil de director se busca? Mira, yo creo que en este momento nosotros nos estamos planteando como docentes un poco la idea de empezar a construir una pedagogía de la dirección coral. Entender que no somos individuos enseñando, sino que hay macro conceptos desde lo técnico musical, desde la formación general, de la gestión y todo lo que estuvimos hablando hasta ahora, que tiene que ver con conceptos macro, que no es yo tomo el gesto de tal persona o la dinámica de tal persona porque me gustó, sino entender que va un poquito más allá. Y de alguna manera me parece que eso nos lleva a tener un perfil de director que tiene que ver con eso, ¿no? Con una formación mucho más general, con más herramientas para entender todas estas aristas que tiene la formación, que no es solamente una cuestión del gesto, que el gesto es parte de, ¿no? El gesto es parte de, el gesto sonoro, lo que yo quiero generar gestualmente para que mi coro cante, pero también tiene que ver con la técnica de ensayo, tiene que ver con tener las herramientas de fonética, de técnica vocal, de historia general, de manejar idiomas, de saber la fonética, de tener herramientas de dinámica de grupo, de tener, hay una materia en tercero que es ética, ¿no? Bueno, hay conceptos profesionales que también tenemos que repensarlos, ¿no? El otro día charlamos con algunos profes en las mesas, digo, hay algo que es clave para nuestra formación, ser solidario, compromiso, trabajo en equipo, trabajo colectivo. Digo, hay conceptos que si no están, no podemos hacerlo. No, yo no puedo dirigir si yo no tengo un coro, y el coro necesita de mi dirección para trabajar, pero digo, pero no es una cuestión aislada, ¿no? Y en la formación eso también es muy importante transitarlo, ¿no? Porque necesitamos de nuestros compañeros todo el tiempo. Y yo aprendo de mi compañero con quien estoy cantando o si estoy dirigiendo. Entonces, me parece que la formación o el perfil de director que pretende esta tecnicatura armar es una persona profesional con estas herramientas para realmente tener en su coro, sea el perfil que sea, eh, las herramientas para poder tener un producto de calidad artística y calidad humana, ¿no? Que no está desvinculado. Ahora, qué increíble todas estas ideas, ¿no? Que uno piensa que estamos ahora tratando de implementar, pero que no son nada nuevas. Porque yo, por ejemplo, en tercer año, que tengo la materia de inglés técnico, que se basa un poco en la traducción de textos específicos de música, utilizamos un manual sobre dirección coral publicado alrededor del 2010 donde cita artículos ya de los 70 y de los 80, en donde todas estas ideas estaban siendo escritas, propuestas, trabajadas, ¿no? La dirección por ejemplo, el director no como un individuo aislado, sino en contacto, en una interrelación con un grupo, el sentido de gestión, la aplicación de diferentes técnicas para diferentes grupos de acuerdo a contextos, identidades, edades y demás que cómo tarda en implementarse todo, ¿no? Porque hay artículos sobre todo esto, pero desde escritos hace décadas. Increíble, ¿no? Bueno, en esto que yo te digo de la pedagogía coral, viene un poco de la mano con que hay toda una línea en la pedagogía vocal que está trabajando y escribiendo en relación a antiguos métodos y revisando un poco todos los métodos que fueron haciendo rupturas en la década del 70, 80 y qué pasa hoy, ¿no? 30 años después. Nosotros todavía no tenemos el ejercicio de escribir.
en la dirección. Yo estuve mucho tiempo en la gestión de ADICORE, que es la Asociación de Directores de Coros de la República Argentina. Tuve el placer de ser presidente de la asociación. Y nos cuesta mucho escribir. Hay artículos sobre la dirección, muy poco sobre la gestión. Hay más artículos de experiencias personales, que por eso digo, sirven un montón las experiencias personales, pero nos quedamos en eso, ¿no? Hay que construir consensos y qué cosas sí repetimos, porque hay un montón de cosas que hacemos todos y trabajamos de esa manera. Y hoy hay un montón de colegas acá en Córdoba que tenemos una dinámica de trabajo muy parecido, porque de alguna manera entendemos que hay una nueva forma de conducir los espacios corales. Bueno, nos falta como bajar al papel, bajar a la experiencia, y es como decís vos, hay cosas que ya están escritas y que viene tarde, y que por suerte esto que estamos haciendo nosotros ahora una entrevista virtual, nos permite empezar a conocer más rápido en otros lugares. ¿No? Así, vincularnos con otros directores de otros países donde hay otra dinámica, hay otras instituciones que tienen muchos escritos que también nos pueden servir como un marco teórico para no estar empezando de cero, ¿no? Porque hay una experiencia que es muy, muy importante, ¿no? Y los problemas son los mismos. Exacto. Aquí, claro, en un contexto social y económico totalmente diferente, los problemas son exactamente los mismos, ¿no? Los Sí. desafíos son exactamente los mismos. Entonces, eh, 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 quisiera también dejar claro un poco, o al menos en general, qué materias, qué aspectos vos considerás necesarios para la formación, tanto en lo que se refiere a lo técnico específico, como también, según estuvimos hablando, se necesita una cultura general. Hay todos aspectos periféricos, por así decirlo, que también son importantes para la formación, ¿no es así? Es fundamental. Hay una parte técnica, y cuando digo técnica tiene que ver ser consciente del cuerpo, que eso es algo muy difícil porque es muy interno. Por eso también digo que una formación tan personalizada que nos permita ver, y digo no solamente por el hecho de marcar y que tiene que ver con cómo hago el gesto con mi cuerpo, sino el cantar, el ser consciente del instrumento, y porque si yo soy consciente del instrumento, recién ahí puedo también ver cómo le pido a mi coro o cómo trabajo eso que voy a hacer. Si no es muy difícil, si yo no tengo la experiencia física, es muy difícil poder transitarlo, ¿no? Pero además de toda la parte física, la parte intelectual musical, porque eso es fundamental, entender todo lo que implica a los conceptos del lenguaje, un instrumento armónico que es clave para nosotros, la fonética o el manejo de un idioma, pero si tampoco nos vinculamos con el contexto sociocultural de lo que estamos haciendo, sea el repertorio que sea, porque ya lo dijimos, la música tiene un contexto sociocultural. Es muy difícil quedarnos solo en lo técnico. Es más, hay un maestro de Mendoza que en una revista dice que para que se genere la comunión director, coro, público, tiene que haber tiene que haber unión entre los tres. No hay forma que eso se dé la comunión si no hay algo que esté vinculado. Digo, si yo tengo todo estudiado, pero como decíamos hace un rato, por ahí no tengo realmente la gestión, o no sé o fallo en la técnica del ensayo, o por ahí no hice el contexto sociocultural del repertorio que estoy trabajando, por ahí el coro puede sonar bien, pero queda en eso, ¿no? Queda solamente en notas que suenan bien. Y después, si el público va a ser muy receptivo de esta unión coro-director. Eso es tal cual. Y ahora le sumo una otra que a mí me abrió mucho la cabeza. Tuve la posibilidad de hacer una entrevista a Gustavo Basso, que es ingeniero, él es instrumentista y es profesor de acústica de La Plata. Fue mi profesor en La Plata y en la pandemia lo invitamos a una entrevista. Y hablamos de la acústica, del sonido, de los armónicos, todo lo que implica también en lo físico del sonido, ¿no? Que Y él me decía, pero es lo primero que llega, porque inclusive hasta en un instrumento, que es lo primero que se recibe, es lo físico del sonido, el sonido en sí mismo, ¿no? un mundo aparte, es abrir una puerta a un Sí, mundo aparte. totalmente. Pero lo interesante fue que me dijo, pero además a esta comunión que yo le planteaba, me dice, hay que sumarle la acústica del lugar. Porque vos podés pensar la obra y el coro, pero si ese lugar lo haces en una iglesia o lo haces en un lugar abierto o en un lugar seco, cambia. Entonces digo, hay un montón de estrategias y herramientas que hay que tener que uno puede ir haciéndolo en esto de la formación autodidacta, que creo que la formación es permanente, uno nunca deja de estudiar y de formarse, no hay forma porque nunca vamos a terminar ni siquiera de conocer toda la música.
Pero justamente eso, estas herramientas, si uno las puede formalizar en una institución, hace que el tránsito con el coro sea mucho más agradable, puedan haber muchos más proyectos y hasta realmente yo puedo jerarquizar hasta mi coro, ¿no? Porque en realidad le voy a dar más herramientas para que crezca, para que tengan más proyectos, para que tengan mejor resultado artístico y además eso, me parece que el desafío en el tránsito por este mundo terrenal es evolucionar, aprender y seguir evolucionando y aprendiendo en cada lugar que nos toque transitarlo y aprovechar que tengamos la posibilidad de una institución formal, gratuita, que sea, que, digamos, que la provincia nos dé esta herramienta con docentes, que la verdad que el cuerpo plantel docente es de excelencia pedagógica y artística, la verdad que me parece que es un privilegio enorme. Sí, y a veces no evaluamos esa facilidad, ¿no? Que tenemos de formarnos gratuitamente y con un nivel, cosas que realmente en otros países no podemos hacer. Ahora, considerando entonces todo es un poco para ir cerrando, ¿no? Toda esta tradición coral de Córdoba, que quizás creo que no sé si debe haber otra ciudad en el país que tenga esta particularidad, ¿no? De esta tradición. Em, Ahora, ¿hacia dónde se dirige? ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es el rol del nuevo director o directora? Qué desafío, ¿no? Creo que los conceptos a partir de la pandemia hay cosas que se reforzaron, ¿no? Me parece que el concepto este de solidaridad, compañerismo, está un poco más presente, cosa que no es un dato menor, pero además eso se lleva a entender que cambia nuestra dinámica de trabajo. Es más, yo fíjate que a propósito fui diciendo como guía, conductor, digo, también empiezan a haber otros conceptos a director, ¿no? O la autoridad, porque también estuvieron muy catalogados mucho tiempo con un rol muy pesado, si bien uno es autoridad, no autoritario, ¿no? Pero digo, pero también hablando un poco el vínculo con quienes dirigimos. Y a mí me resulta fundamental eh, que cuando uno tiene esta concepción de entender eh, esta formación que hablamos completa, y yo en lo personal hay una cosa que estoy tratando de sí bajar al papel a ver si en algún momento me sirve, de entender el gesto sonoro, pensar los directores con una concepción de que podemos generar gestualmente una intención para el sonido que queremos, desde lo interpretativo, que no es solamente una cuestión esquemática, que quizás es muy necesaria al comienzo para poder entender el funcionamiento, pero que va más allá. Y que la gente que canta realmente canta desde otro lugar. Hay una intención al canto que es totalmente distinto cuando uno elige qué gesto hacer según la obra. Y además eso le llega al público de otra manera. Hay esa comunión desde ese lugar con una concepción del gesto sonoro. Y esto lo vengo charlando con muchos colegas, estamos como en la misma sintonía. Y tiene que ver con que para poder llegar a esa instancia de un gesto sonoro, sí o sí tenemos que transitar con la formación completa como tiene la tecnicatura. No hay forma de llegar a eso solo por dirigir o solo por estudiar lenguaje o solo porque tengo una formación cultural. Digo, sí o sí necesito tener una formación íntegra y que realmente hace que trascienda lo musical. Realmente trasciende lo musical. Y creo que ese es el desafío que tenemos en Córdoba, que creo que hay muchos docentes y directores que están trabajando en ese lugar en coros vocacionales, que están haciendo un excelente trabajo artístico, que hay realmente una calidad y con una dinámica nueva de trabajo. Realmente hay muchas experiencias realmente muy interesantes de esa construcción del nuevo rol del director. Y una cosa que es muy interesante, que este año fue el tercer año, que se hizo el griego coral, ¿no? Juntar a más de 1.200 personas a cantar, donde los directores y directoras van pasando y van enseñando código y van enseñando canciones, y que además fue con una temática, que la temática fue la concientización de el cambio climático y la naturaleza, digamos, todo el conflicto cultural que estamos atravesando a partir de todo lo que implica los incendios y todo lo demás y el consumo y todo. Y digo, bueno, eso habla del rol que estamos modificando como directores, ¿no? Que no es solamente pensar mi concierto de repertorio y me voy a mi casa, sino entender que somos la construcción de esa identidad cultural. Fantástico. Bueno, entonces, ya para cerrar, ¿qué mensaje transmitimos a los ingresantes a esta tecnicatura, Esteban?
Yo creo que al comienzo quizás pueda asustar un poco y me parece que hay que entender que como hablamos de individualidades, cada uno tiene un proceso muy diferente porque tiene experiencias muy diferentes. Que se den el tiempo a eso, si por ahí es necesario recursar a una materia, no es porque esté mal, sino porque necesito transitar más esos conceptos, que no es malo, al contrario. Yo, en lo personal, me ha pasado en la facultad de recursar materias, pero realmente necesitaba otro proceso, ¿no? Que a veces uno se frustra con eso, ¿no? Que es fundamental eh, aprovechar esta práctica, cantar en coros, ir a ensayos, tener una actividad plena, porque eso les va a permitir vincularse con la profesión, pero además entender que todos los conceptos que van a trabajar en las cursadas se van a potenciar desde ese lugar. Es una práctica permanente. Y que también disfruten, porque la verdad que es un privilegio que puedan generar aprovechar esta tecnicatura y este espacio formal y que nada, estamos siempre disponibles para lo que sea, ¿no? Gracias, Esteban, clarísimo el mensaje. Y bueno, les dejamos entonces, así concluimos este video. Y bueno, los esperamos entonces para que este, vaya cada vez más creciendo, no solamente en números, sino también en concepto, esta tecnicatura. Gracias, Esteban. Gracias, Edu.